Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta conversación que tenemos el gusto de tener una invitada muy especial. Mi nombre es Natalia Jiménez, soy cónsul de protección en el Consulado General de México en Houston. Hoy tenemos una invitada de lujo, a Andrea Rojas. Ella es directora de iniciativas estratégicas de la organización Polaris, que es una organización, ella nos va a explicar más, pero dedicada a la atención de víctimas y al combate de la trata de personas. Vamos a hablar sobre este fenómeno y el trabajo que hace Polaris para atender, sobre todo, hacen un trabajo muy importante con alcance nacional. Andrea se está conectando el día de hoy con nosotros desde la ciudad de Washington, donde tiene sus oficinas Polaris, pero como nos va a explicar, trabajan en todo el país por un mecanismo muy relevante para el combate de la trata de personas. Y bueno, sin más introducción, también les comparto que Andrea ha sido gran colaboradora no solo del consulado en Houston, sino de todos los consulados, de la embajada en Washington y del trabajo de protección en México. Hemos colaborado ya varios años en la capacitación de funcionarios consulares en los 50 consulados, así como del personal en México. Entonces, Andrea, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y por hablar de este fenómeno tan importante que estamos pues muy comprometidos en el Consulado de México en Houston por atender. Andrea, adelante, ¿nos podrías compartir un poco de tu trabajo, qué haces en Polaris y más sobre tu organización? Sí, por supuesto, Natalia, muchísimas gracias a ti por la invitación y en general a toda la red consular de México en los Estados Unidos. Tal como tú dices, estamos muy agradecidos, como siempre, de poder tener esta vinculación, porque para nosotros es muy importante que las comunidades sepan y se acerquen al fenómeno de la trata, al delito de la trata de personas, desde una perspectiva que puedan informarse y beneficiarse con la información que nosotros obtenemos a través de la operación de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, que por sus siglas en inglés es la National Human Trafficking Hotline, NHTH, que tal vez la van a ver ahí en algunas diapositivas que voy a compartir con ustedes. Y un poco sobre Polaris, tal como tú dices, Polaris es una organización sin fin de lucro, una organización de la sociedad civil que fue fundada en el 2002 aquí en los Estados Unidos, y el nombre viene de la Estrella del Norte, que para nosotros y para el fenómeno de la esclavitud es muy importante porque guiaba a las personas esclavas en los Estados Unidos durante los tiempos de esclavitud para navegar hacia la libertad, hacia el norte. Entonces, en el fondo de Polaris, como misión y como grupo dedicado a combatir la trata de personas, tomando este símbolo histórico de libertad, trabajamos para remodelar los sistemas que hacen posible y rentable la trata sexual y laboral en América del Norte. Creo que particularidades de la organización, como organización de la sociedad civil, es quien nos dedicamos a estudiar y combatir, y como digo, estudiar los sistemas que hacen posible la trata, porque la trata no es un fenómeno que sucede en aislamiento, es una combinación de factores de riesgo, factores legales, factores de necesidad, que hacen que una persona caiga en riesgo de trata y que una persona, el tratante, se aproveche de estos riesgos. Entonces, justamente estudiar cómo funcionan estas dinámicas es parte del trabajo que hace Polaris y un poco de lo que quiero conversar hoy día con todos ustedes. Muchas gracias, Andrea. Y has mencionado algo muy importante, que el trabajo de Polaris es tanto la atención de la línea, que vamos a hablar de ella más adelante, como también el trabajo de investigación, porque pues documentan, ¿no?, en gran medida el tipo de llamadas que reciben, además de recabar estadísticas, pues analizan las mismas, ¿no?, para ver qué tipo de personas quizás son las que reportan más, ¿no?, este fenómeno o son víctimas. ¿Quisieras compartirnos un poco más de ese trabajo de investigación que ustedes hacen? Por supuesto. Y aquí les comparto, espero que puedan ver ahora, les compartí una imagen, porque este es el modelo de trabajo de lo que hace Polaris, cómo trabajamos y en qué trabajamos. Y como les digo, la idea es crear este cambio a largo plazo, ¿no? Y dentro de ese cambio a largo plazo, tal como tú dices, trabajamos en distintas áreas. Responder a las víctimas y a los sobrevivientes de trata,
lo hacemos mayormente en la Estrella del Norte, esta que hicimos en la punta del círculo, y es a través de la línea que tiene diversos modos de poder contactar. Pueden llamar por teléfono, pueden enviar mensajes de texto, pueden hacer un chat en el sitio web o mandar un email. Entonces hay distintas formas de contactar la línea telefónica y acceder a los recursos. Para nosotros también es muy importante que se entienda el crimen de la trata a través de insight, de información que viene basado en datos. O sea, no es algo que nosotros creemos, que escuchamos, es realmente cómo tomar estos más de 60.000 casos que hemos analizado a través de la operación de la Línea Nacional contra la Trata desde el año 2007, o sea, hace más de 10 años que llevamos operando la línea, y eso nos hace poder contar con una cantidad impresionante de datos que surgen a través de esas conversaciones en las cuales las personas que llaman por ayuda son vinculadas a recursos. Entonces, esa información, hay un departamento de análisis distinto que es la operación de la línea telefónica, que se dedica justamente a entender qué es lo que las víctimas están compartiendo como vulnerabilidades, cuáles son las vulnerabilidades de las cuales los tratantes operan, cómo hay modos operandi que se repiten y se dan como tendencia en ciertos tipos. ¿Cuáles son los tipos? ¿Dónde? ¿En qué industrias? A veces son industrias que nosotros vemos que operan en la legalidad, se aprovechan de modelos de negocio legales, y otras veces son a través de industrias que no son legales, sino que son a través de subtipos. Entonces, entender esa dinámica es parte de lo que hacemos a través de entender el crimen, a través de insights derivados de datos, para crear recursos. O sea, hacemos reportes, hacemos webinars, hay mucho trabajo de enlace a nivel local para entender y poder hacer llegar esta información, porque lo que buscamos es realmente que todo el trabajo que se está haciendo por más de 20 años con lo que se llama la gente que se dedica a combatir la trata, ¿no? El Anti-Trafficking, Human Trafficking Field, aquí es que estas personas que realmente están comprometidas a entender y luchar contra el crimen tengan esa información. No nos interesa contar la información, a nosotros nos interesa compartirla, y por eso es que siempre que nos abren espacios como esta conversación, Natalia, para nosotros es una gran oportunidad justamente de equipar en terreno a la gente que está queriendo hacer algo contra este fenómeno y poder compartir los recursos que nosotros contamos. Obviamente hay un rol que comparte el gobierno y las corporaciones, porque sabemos que esto es un crimen económico en que hay mucha participación del sector privado, y por supuesto que el gobierno tiene que generar un marco legal y de protección, no solo para las víctimas y sobrevivientes, sino que también para los proveedores de servicios que tienen que al final responder y proveer estos recursos. El gol final, por supuesto, el objetivo es que los tratantes y los explotadores vean un riesgo, porque normalmente funciona en una dinámica de muy poco riesgo y mucha ganancia, y por eso que el crimen surge y crece con mayor velocidad a través de los años. Entonces, ¿cómo de esta ecuación en que se percibe poco riesgo y se genera mucha ganancia cambie y se genere mucho más riesgo y poca ganancia, para que realmente haya una responsabilidad de las personas que se benefician de la explotación de otras personas, para amplificar el poder de las víctimas y sobrevivientes, que solo van a poder salir de la situación si ven que hay estas condiciones de gobierno, de seguridad, para que justamente puedan reportar y generamos nuevamente el ciclo de seguridad, para que realmente, como les digo, se genere esto. Y entonces ahí está un poco las tres grandes hábitats: identificar y responder, conocer y analizar, equipar y erradicar a largo plazo el crimen de la trata. Muchas gracias, Andrea. Y justamente, o sea, mencionas muchas cosas, creo que nos vamos a llevar toda la hora hablando más a detalle, ¿no? de esto que nos compartes, porque mencionas sobre los tratantes y como bien dices, ¿no? O sea, es un fenómeno complejo, multidisciplinario, o sea, no es únicamente un fenómeno de crimen organizado, ¿no? Todos tantos aspectos legales también, pero no sé si nos pudieras hablar un poco más acerca de los tipos de trata, porque me parece que a veces no tenemos suficiente información en la comunidad sobre las industrias que quizá
no pensamos, como dices, ¿no? Pueden estar en la legalidad, operar en la legalidad, pero aún así configurar configurar una situación de trata de personas. No sé si nos puedas compartir un poco más de estos mecanismos o tipos de trata que ustedes ven. Sí, por supuesto. Y creo que es parte de la conversación que me gustaría tener, porque cuando uno conoce más sobre el crimen y entiende que la trata de personas no es algo abstracto, es algo bastante concreto, y que sea en todo Estados Unidos. O sea, creo que es parte de la concientización que ha habido sobre el fenómeno, es entender que este es un crimen que lamentablemente sucede en todos los países. Se manifiesta de distintas formas y por eso que para nosotros entender la tipología, o sea, que en palabras simples significa entender dónde vemos materializado este tipo de crimen, para nosotros cobra especial relevancia. En Estados Unidos, a partir de la información que nosotros hemos obtenido por la operación de la línea telefónica, y como te digo, en estos más de 10 años hemos podido responder a más de 60.000 casos de trata de personas, podemos ver en este mapa que la trata sucede en los Estados Unidos. O sea, van a ver ahí en los 50 estados y territorios y distritos hay presencia del crimen. Donde vemos mayor concentración de puntos rojos es donde tenemos mayor volumen de llamados. Y esto es algo que es importante resaltar y creo que ustedes me lo han escuchado en múltiples de las posibilidades que hemos tenido de conversar. Que no haya un punto rojo no significa que no está sucediendo la trata. Este no es un mapa de prevalencia, este simplemente es un mapa que les dice de dónde estamos recibiendo las llamadas. O sea que hay una concientización de que hay trata, se conoce el número y están llamando. Entonces, estos son los tres factores que hacen que esos puntos rojos estén más, por así decirlo, representados en ciertos estados. No significa que en los estados, por ejemplo, del centro no esté pasando, simplemente o no hay concientización, no hay conocimiento del número o no hay posibilidad de llamar a la línea. Entonces, lamentablemente, no es un mapa de prevalencia. Sí sabemos que en centros urbanos, donde hay mayor población y mayor densidad, por supuesto que hay un mayor volumen de casos reportados y mayor posibilidad de que haya awareness sobre la línea, pero como les digo, que no se engañen en este mapa de que los estados donde no vemos punto rojo no hay trata, sino que simplemente nosotros como línea no nos estamos enterando. Otra cosa que me preguntabas era lo de los tipos de trata. Entonces, como te decía, cada país tiene la trata se manifiesta de distintas formas y tiene que ver mucho con las actividades que se dan en ese país. Flujos migratorios, vulnerabilidades intrínsecas en el país. Entonces, ¿cómo entender cómo se manifestaba la trata en Estados Unidos para nosotros? Dentro de esta idea de entender el crimen era prioritario y había múltiples formas de poder catalogarlo. Podíamos catalogar el crimen de la trata desde una perspectiva de trata que afecta a las mujeres y trata que afecta a hombres. O podíamos catalogarlo con trata que afecta a ciudadanos de los Estados Unidos o trata que afecta a ciudadanos extranjeros. Había múltiples criterios de poder catalogar y explicar. Y Polaris, analizando los distintos casos, vio que la forma que a nosotros nos parecía más útil era catalogarlo en base a los modelos de negocio, tal como tú decías. Muchas veces la trata, la mayoría de las veces la trata se manifiesta en negocios lícitos, en negocios que nosotros vemos cada día y con el cual interactuamos día a día, que es un crimen económico. Entonces, poder catalogarlo en base a los tipos de industria, para nosotros tenía una oportunidad no solo de poder hacer un llamado a esas industrias para que se involucren en el combate a la trata, sino que también acercar esta realidad a las personas que están en esas industrias y por lo tanto poder entender mejor. Porque de la trata sexual que pasa en un bar tipo cantina a la trata laboral que pasa para un trabajador jornalero agrícola, hay una diferencia abismal en cuanto a los tipos de reclutamiento, los tipos de formas de control y coerción, los lugares donde son explotados, etc. Entonces, por eso que entender nos ayuda a acercarnos más al fenómeno. Entonces, de los tipos más prevalentes que nosotros escuchamos en la línea, que no significa que tenemos un mapeo exhaustivo de la trata en los Estados Unidos total, sino que de los que nosotros escuchamos a través de los casos analizados durante más de estos 10 años, hemos visto que de la trata sexual los tipos más prevalentes en las industrias que más escuchamos son actos sexuales interactivos, o sea, a través de internet, negocios ilícitos de masaje, o sea, que bajo la apariencia de un masaje que es lícito, un negocio de masaje, hay por atrás una red ilícita de masaje. No todos los tiendas de masaje son ilícitos, como les digo, son ilícitos
no son ilícitos, sino que vemos que hay algunos que se aprovechan de estos frentes legales para explotar a personas. En los bares tipo cantina, servidumbre sexual personal, servicio de acompañamiento o escort, comercio sexual en la vía pública, pornografía y comercio sexual residencial. Estos, como les digo, son los tipos en los cuales vemos con mayor prevalencia la trata de personas con fines sexuales pasando en estos lugares. Y en el área laboral vemos que hay mucha trata y explotación laboral en el corte y tala de árboles, en las ferias y carnavales, en los servicios de salud, instalaciones recreativas, en las fábricas y manufactura, en la agricultura, en los servicios de arte y entretenimiento, salud y belleza, construcción, jardinería, force baying, o sea, mendicidad forzosa, actividades ilícitas como fruto del reclutamiento para la trata, limpieza comercial, hoteles y moteles también en la limpieza, equipos viajeros de venta, restaurantes y en el trabajo doméstico, que en este también hay mucha prevalencia de personas desde México y países hispanoamericanos. Y creo que esta tipología nos ayuda a entender muchas falsas ideas que podemos tener sobre el crimen de la trata. Por ejemplo, que solo pasa a ciudadanos extranjeros. Pasa a ciudadanos extranjeros, pero también a múltiples personas ciudadanas estadounidenses. Pasa cuando las personas están indocumentadas, pero también pasa a personas que vienen con visas de trabajo temporal, y esto lo hemos visto muchísimo en todas las visas de trabajo, desde visa de trabajo temporal para el trabajo agrícola, visa de trabajo temporal para tala de árboles, limpieza de marisco y hoteles y moteles, en el tiempo de mayor uso de este tipo de servicios. Y lo vemos también hombres y mujeres, o sea, también hay esta idea de que por un falso concepto histórico que la trata de blancas solo afecta a las mujeres. Por supuesto que hay una gran representatividad por la vulnerabilidad que puedan tener mujeres y niñas, pero también afecta a hombres y personas de diversidad de género. Entonces, entender esta tipología, como te digo, abre muchas posibilidades de intervención y de prevención, sobre todo, que me interesa mucho. Sí, recuerdo que muchas gracias, Andrea, muy completa la explicación y creo que al menos, o sea, en verlo de esta manera mucho más amplia, creo que normalmente vemos la división, ¿no? Trata sexual y trata laboral, pero ver a más detalle, o sea, cómo podemos quizá interactuar quizá con ciertos negocios que tienen pues una fachada legal, pero quizá las condiciones de trabajo pues no son pues tan apegadas, ¿no?, a la legalidad. Y creo que verlo así mucho más amplio, ¿no? Tanto las subcategorías de trata, tanto en ambos lados, tanto la sexual como la laboral, nos ayuda mejor a comprender y a identificar quizá estos casos. Y justamente recordaba que hace tiempo en una capacitación de Polaris veía que ustedes estaban trabajando con muchos sectores como pues en una cadena, ¿no? Tanto, por ejemplo, los transportistas, los hoteles, o sea, como otras áreas que quizá pudieran identificar o en algún momento las víctimas o incluso los tratantes, ¿no? Pasar por esas áreas y reportar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, las personas que nos están escuchando, estamos llegando ahorita al área de Houston, pero más allá también. Entonces, si hay alguna organización o persona que trabaja en alguna industria que no tiene directamente que ver con servicios, ¿no?, a víctimas, pero que pudiera identificar alguna cosa rara, no sé, ¿qué recomiendas o qué hacen normalmente con estas industrias que les ayudan también a reportar, como te decía, los transportistas? Sí, ha sido muy interesante el trabajo con los distintos sectores, porque tú hablas de lo que le llamamos la matriz de disrupción, y es una matriz en la cual pudimos estudiar, pusimos los tipos y la intersección que hay, por ejemplo, entre cada una de estas industrias y el transporte. O sea, donde veíamos que, por ejemplo, para los bares tipo cantina, cómo se transportaban a las víctimas. Había una intersección o no, por ejemplo, con servicios de salud, acceder a servicios de salud. Había una intersección o no con internet, había un reclutamiento a través de internet o no. Si había intersección a través de
distintos tipos de conectividad que nos ayuda, como te digo, a poder involucrar en la conversación a todas las personas que puedan tener un rol, ¿no? Hay tipos que obviamente suceden más y el transporte se da en vía terrestre o a través de camión, entonces hay todo un partnership y un awareness que se hace con los transportistas para que ellos vean no solo la trata sexual que pasa en las rutas, donde puedan percibir si hay menores de edad siendo forzados a actos sexuales, o si hay adultos también que están en situación de trata, pero también cómo pueden transportar sustancias que están siendo también para parte de un negocio más global de la trata. Y por ejemplo ha sido muy interesante también con los hoteles y moteles, porque había la idea de que el sector de la industria de los hoteles y moteles solo se involucraba desde una perspectiva de combatir la trata sexual, porque pasaba la trata sexual en estos hoteles, sea que la víctima era trasladada y ahí venían múltiples clientes, o que las personas van pululando entre un hotel y otro. Pero a través del partnership que hemos podido establecer con hoteles y moteles y las distintas formaciones, hemos también abierto la perspectiva que no solo sucede la trata sexual en sus ubicaciones, sino que también la trata laboral. O sea, qué tipo de servicios de limpieza y cuánto saben de la cadena de suministros y subcontratan los servicios de limpieza, que esas personas que están haciendo la limpieza en los hoteles son o no, están trabajando o no voluntariamente, o están siendo reclutados por alguien que los fuerza a trabajar y los traslada para servicios de limpieza en múltiples ubicaciones, sin un pago, reteniéndole los documentos, o siendo forzados o amenazados sus familiares o ellos mismos. Entonces, entender eso ha generado una relación bastante global con estas distintas industrias, en las cuales incluso algunas de ellas donan puntos a la línea nacional. Entonces, por ejemplo, estas alianzas con el sector privado y corporaciones nos ayuda a que ellos entiendan y reciban un training y tomen los pasos suficientes para prevenir tanto la trata sexual como la trata laboral, e incluso lleguen a donar puntos. Por ejemplo, como les decía, los hoteles y moteles donan puntos para albergar a víctimas de trata cuando no hay un albergue que pueda hospedarlos. Entonces, si alguien, por ejemplo, un proveedor de servicios que esté escuchando en el área de Houston, quiere llamar a la línea nacional porque no hay ningún albergue, shelter disponible para una víctima de trata, a través de la línea nacional puede llamar y nosotros podemos facilitar los puntos que nos dan distintos hoteles para albergar temporalmente a sobrevivientes y víctimas de trata. Lo mismo con las aerolíneas. Un agente de la línea de transporte, ¿no? Hay muchas, como les digo, personas que entran con visas de trabajo temporal a los Estados Unidos que terminan siendo víctimas de trata. Entonces, entrenar a las personas que trabajan en el sector aéreo es importante para que reconozcan y entiendan cómo funciona, pero también las líneas aéreas nos donan puntos a la línea para que lo mismo, si una persona está siendo explotada en el área de Texas y necesita por motivo de seguridad ser trasladada a otro estado o porque no hay los servicios disponibles, lo mismo, pueden contactar a la línea les puede donar esos puntos y la persona puede ser trasladada a otro estado usando gratuitamente los puntos que nos donan las líneas aéreas. Excelente, entonces la línea nacional es un recurso tanto para víctimas como para las organizaciones que les dan atención, ¿cierto? Correcto. Y mira, les voy a mostrar porque la línea nacional tiene un directorio de servicios a nivel global. O sea, es la línea nacional, pero funciona a nivel local bastante especializado. Hemos establecido alianzas con más de 4.000 organizaciones en todos los Estados Unidos para justamente tener este enfoque local en la prestación de servicios, cosa que si alguien llame podamos saber con exactitud qué tipo de servicios hay en el área. Y les voy a compartir el link porque a través de ese link que sale ahí del directorio de recursos pueden saber en el área específica de Houston o de Texas en general qué recursos hay disponibles para contactar en caso que ustedes lo quieran, y pueden acceder a este directorio público de recursos o llamar a la línea en caso que quieran hacer una llamada directa, porque obviamente la línea funciona con un directorio que es mucho más grande, pero que tiene casos que no, o sea, agentes que no quieren ser promocionados públicamente por distintos motivos de seguridad, de ubicación y resguardo. Entonces, pueden acceder gratuitamente al directorio público que se alberga en ese link en el sitio web,
o llamando a la línea que acceden a un directorio más grande, como les digo, más de 4.000 organizaciones a través de la línea. Muchas gracias, Andrea. Ya tenemos algunas preguntas de aquí del público que nos escucha. Nos preguntan si nos puedes compartir algunos tips sobre las señales que indican que una persona puede ser sujeta de trata. Y la otra, que quizá pueden ser contestadas en conjunto, es qué debería ser o qué podemos hacer si nos encontramos en nuestro trabajo justo a una persona que puede ser víctima de trata y eso, ¿dónde podemos, cuál es el siguiente paso, dónde acudimos? Por supuesto. Esto nos preguntan mucho y creo que es parte del crecimiento que hay sobre el conocimiento que hay sobre el crimen de la trata de personas. Y creo que hemos evolucionado un poco, desde conocer, conoce los indicadores a conocer la situación. Y creo que es parte de la evolución natural cuando uno sabe más de un tipo de crimen, porque hablamos de red flag o indicadores de riesgo, ¿no? Y aquí hay algunos que funcionan ambos, indicadores de riesgo o también barreras de la autoidentificación de la víctima, porque vemos que las víctimas no se autorreconocen y mucha gente nos dice, ay, pero yo nunca pensé que esta persona podía ser una víctima de trata porque veía que salía libremente del restaurante, veía que usaba su móvil. O sea, no hay esta idea equivocada o errónea que tenemos en nuestra mente que las víctimas de trata de alguna forma están siendo retenidas a la fuerza. Entonces, y que hay cadenas de por medio. Eso puede suceder y lamentablemente sucede en muchos casos, pero en la mayoría de los casos la fuerza se manifiesta a través de la coerción o el fraude. Entonces, fuerza, fraude, coerción son los tres elementos que tienen que existir en el crimen de trata de personas que están aquí. O sea, son las acciones, los medios y el propósito. Y entre los medios para cometer el crimen de trata pueden ver, hay fuerza física, fraude, que son estas falsas promesas, o coerción, que son simplemente estas amenazas, por ejemplo, de deportación, amenazas de reportar a la policía, amenazas o manipulación, confiscación de documentos. Todos estos factores suman junto con las acciones y el fin para estar ante una situación de trata y que actúan como mecanismos de control en el cual la persona realmente pierde esa libertad. O sea, aunque aparentemente vemos que la persona no está físicamente privada de libertad, hay una coerción que frena esa libertad de las personas. Y para nosotros es muy importante que se entienda, como te digo, porque muchas de las ideas preconcebidas se basan en estas imágenes que uno tiene de cadena, de personas en una situación de aislamiento. Hay, y como te digo, hay mucho de eso, pero también hay lo otro, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores agrícolas, que uno dice, bueno, pero si están en un campo abierto, son libres de salir o no, pero estudiando los casos que nosotros hemos recibido, una persona realmente no es libre de salir si primero no habla el idioma y no puede comunicarse para pedir ayuda. Si está en medio de un campo agrícola, en un estado, en un país que no conoce, y no hay un transporte que le pueda ayudar a salir de la situación. O si, por ejemplo, lo están amenazando con que va a ser reportado a la policía si dice algo y va a ser llevado a su país de origen, ¿no? Bajo amenaza. O le están amenazando a su familia en el país de origen. Entonces hay múltiples factores y por eso es que yo les puedo dar indicadores y hay indicadores, pero es realmente cómo entender la situación, cómo funciona. Puede haber un abuso económico, puede haber un uso de un privilegio, esto lo vemos mucho en las personas del servicio doméstico que han estado en situación de trata laboral para personales diplomáticos de múltiples países en los cuales hay no solo el traslado de una persona de un país a los Estados Unidos en un contexto que no conocen, que pierden todas las redes de apoyo, están en una situación de total privacidad, porque es la casa privada, en un caso que a veces no hay ni interacción con personal extranjero, y que además se usa el privilegio, o sea, la persona que está siendo víctima de abuso, por ejemplo, en una situación de trabajo doméstico de un diplomático, hay toda esta sensación de que pertenece a otra casta o pertenece a una clase social en la cual nadie te va a creer porque esta persona es altamente respetada. Cómo eso también merma la libertad de la persona para salir o no de la situación de abuso. Puede haber abuso físico, abuso sexual, negación y victimización, aislamiento, abuso emocional, intimidación y en general abusos en general. Y creo que esto es bien importante la frase que sale atrás porque dos de las herramientas más poderosas de explotación
y coerción para las víctimas de trata es que el miedo a que dejar la situación de trata te va a resultar en un cambio en tu estatus migratorio o que vas a ser target de las autoridades migratorias, o el riesgo de que va a haber una consecuencia negativa fuerte contra ti si tú hablas contra esas condiciones inaceptables. Esos dos mecanismos de coerción han sido perseguidos en crímenes federales, o sea, se toman como mecanismos de coerción en casos de trata, en persecuciones federales, y se ha reconocido que la retención de documentos o la amenaza de deportación o la amenaza de utilizar el estatus migratorio indocumentado es un mecanismo que es presente con los actos y los propósitos como medio medio en el delito de trata se puede penalizar. Entonces, para nosotros es muy importante que se entienda eso. Y tú me decías qué hacer, ¿no? Esto también, nosotros hablamos de mucho, si ves algo, haz algo, si ves algo, habla y contacta, pero entendiendo que las situaciones son complejas, ¿no? Entonces, muchas veces la persona que aparentemente puede salir, no puede salir porque hay un riesgo. Entonces, lo mejor es si uno empieza a ver todos estos factores que a uno les dicen, mira, aquí hay algo raro que está pasando, esta persona no hace contacto visual, esta persona siempre habla a la otra que la manipula por su cuenta, esta persona no es libre, no tiene libertad de movimiento, esta persona nunca cuenta con sus documentos, sino que se los manipula a una tercera persona. O hay señales físicas de abuso o de por malas condiciones de higiene o nutrición. Vemos cómo esta acumulación de factores está pasando, podemos observar, entonces lo más importante es observar qué de esto que nosotros sabemos está pasando, y lo más importante es reportar, porque uno de los beneficios de llamar a la línea es que te van a atender los que se llaman Hotline Advocate, que no son simplemente operadores de una línea telefónica, se llaman Hotline Advocate porque es un personal especializado en el crimen de la trata de personas, que ha recibido un entrenamiento para saber cómo responder a estas situaciones y lo que se llama Victim Center and Trauma Informed, centrado en la persona víctima de trata y entendiendo cómo opera el trauma. Entonces, lo que primero hace un Hotline Advocate cuando recibe una llamada desde una víctima de trata en la situación de trata que quiere salir es idear un plan de seguridad. La persona puede seguir hablando, es seguro que siga hablando. Si no, ¿cuándo puede volver a llamar o si quiere que le devuelvan la llamada? ¿Cómo es seguro que salga de la situación o algo malo va a pasar a ella o a su familia? Entender que, por ejemplo, si había una persona en servicio doméstico, sale eventualmente a comprar y de repente cuando salga a comprar hay una plaza pública en la cual puede hacerse una intervención de extracción en vez de sacarlo de la casa del particular. Entonces, estos son todos elementos en que realmente por eso recomendamos no intervenir, sino que más bien observar y denunciar, llamar a la línea o a la persona que ustedes conozcan quien trabaja en estos temas, porque realmente hay muchas consecuencias que uno no ve y que pueden estar detrás de que una persona no salga libremente de la situación. Entonces, entender este contexto para nosotros es muy importante, para no poner más riesgo a las víctimas. Sí, claro. Muchas gracias, Andrea. Justamente creo que hay un balance muy, muy delicado, ¿no? Entre pues, querer ayudar y el riesgo, ¿no? Que una víctima puede correr. Entonces, gracias por compartir esta información. Y alguien más nos pregunta aquí en el público si la policía toma entrenamientos, si Polaris está involucrado en entrenamientos también a cuerpos de policía sobre la trata de personas. Sí, esto es algo que nos preguntan bastante, porque entendemos que la línea de ayuda, el hecho que tiene un número nacional, se llama National Human Trafficking Hotline, recibe financiamiento del Departamento de Health and Human Services y también financiamiento que Polaris recauda como organización. Pero en el fondo el número en sí es un número de gobierno. Está operado por una organización sin fin de lucro. Eso significa que nosotros tenemos la operación de la línea y no reportamos todos los casos a la policía. Esa es otra como concepción errónea, que todas las llamadas las reportamos a la policía. Esto es falso. Realmente si trabajan un plan de seguridad adaptado, muchas veces las personas lo único que quieren es ser derivados a servicios o que los conectemos con un servicio específico, un albergue, un tipo de transporte que necesiten para salir de la situación, y muchas veces sí, si quieren una conexión con la policía. ¿Y cuál es la ventaja de llamar a la línea? Es que hemos establecido en este directorio de más de 4.000 proveedores de servicios,
también lo que le llamamos Trusted Law Enforcement, que han sido entrenados, que han recibido tanto training de Polaris como training, o sea, la policía y los cuerpos de law enforcement en los Estados Unidos reciben training de ellos mismos, de distintas fuentes, hay el Departamento de Homeland Security, Departamento de Justicia, hay muchas iniciativas que entrenan a las distintas fuerzas de policía en temas de trata. Entonces, justamente saber cuáles son los policías que entienden que si hay una situación de trata no van a ir y detener a las víctimas, no van a indagar en estatus migratorios, sino que realmente van a entender que es una situación de trata, que las víctimas probablemente, entendiendo el trauma, no van a querer cooperar hasta que entiendan que ellos están seguros o que las personas que están siendo amenazadas van a estar seguras, y que se centren realmente en la persona del tratante, ¿no? Que es en el fondo la situación de seguridad y conectar a servicios para que la persona víctima y sobreviviente pueda realmente acceder a recursos y en una situación de estabilizar. ¿Cuál es el beneficio de estos cuerpos de seguridad que han recibido entrenamiento? Saben que la mejor forma que una víctima o un sobreviviente de trata coopere en el caso para que pueda llegar a justicia es que la persona esté estable, esté estabilizada a través de servicios, reciba los servicios de apoyo psicológico, reciba casa y albergue seguro, sepa que, como te digo, que ella o su familia que está siendo amenazada están fuera de riesgo. Esta es la única posibilidad que realmente una víctima va a poder colaborar en un procedimiento que sabemos que es largo. Entonces, estabilizar a la víctima, contactar con servicios y con estos agentes de seguridad que entienden las dinámicas es clave y es parte de los beneficios de acceder a la línea telefónica. Muchas gracias, Andrea. Y justo, digo, me parece muy, muy interesante que, pues así como el fenómeno de la trata es tan complejo, ¿no? Hay muchos factores que intervienen, también hay muchos actores, ¿no? Que se pueden involucrar para, pues, dar una atención profesional a las víctimas, ¿no? Desde la atención directa de la línea, por ejemplo, como las personas que contestan la línea nacional, también los prestadores de servicios, las personas, los que ayudan, las organizaciones que ayudan a localizar servicios básicos, atención psicológica, de salud, en fin, no es únicamente, bueno, ya salió la persona y ya, ¿no? Realmente es todo es una atención integral también, ¿no? Para las personas que pues sufren este delito, que son víctimas de este delito. Y comentabas sobre, más o menos sobre los delitos cuando los procesan, ¿no? Cuando procesan a las personas que identifican que están cometiendo este delito. Es un delito que al investigarlo, o sea, se ven tanto elementos de trata sexual como trata laboral, ¿cierto? O sea, no hay como una que sea más común que la otra. Te decías, por estas concepciones que hay de puede pasar quizá más a personas sin documentos, por ejemplo, ¿no? Entonces una persona con visa piensa que a ella no le puede pasar o a esa persona no le puede pasar. O sea, realmente hay de todo, ¿no? También en los procesos que una vez que la persona ha salido, detienen a la persona que está cometiendo el delito y demás. ¿Qué han observado ustedes? Es muy interesante porque además es una conversación que está muy, no es de moda, pero ha salido mucho en el contexto de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y no es una conversación necesaria porque decimos, por ejemplo, el virus del COVID no es racista porque no nos afecta a todos por igual, pero sí es racista en cuanto a las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Alguien que se afecta y que tiene muchos recursos económicos y que tiene acceso a una seguridad privada, en que tiene acceso a ventiladores, va a estar en menos riesgo de morir de COVID a una persona que también le da, pero es indocumentada, no tiene acceso a salud, o no tiene acceso a una vivienda, o no tiene acceso a alimentación, o tiene por las mismas precariedades situaciones de salud precarias. Entonces, es un poco lo mismo en la trata. Y como te digo, en esta evolución del discurso, del conocimiento, siempre se dice, ¿la trata puede pasar a todo el mundo? Sí. Y de hecho tenemos casos de profesionales, por ejemplo de México, viniendo que son veterinarios, que han terminado, o sea, estudios universitarios, veterinarios, que han terminado en situación de trata en lechería en los Estados Unidos. Entonces sí, puede pasar a todo el mundo. Las chances son distintas, y por eso que es importante el contexto y entender cómo hay unas ciertas vulnerabilidades que no son intrínsecas a la persona, sino que son utilizadas en contra de estas personas para hacer las víctimas de trata. Entonces,
hemos visto que en el contexto de COVID justo había un poco de esta dinámica en las cuales se han magnificado esas vulnerabilidades que ya existen. Entonces, ¿a qué le llamamos vulnerabilidades? ¿Puede pasar la trata a personas estadounidenses? Sí, pero ¿cuál es el perfil de las personas estadounidenses que caen en situaciones de trata? Que son homeless, o que es runaway youth, o sea, gente que ha vivido en situación de sin familias estables, o que las familias son dependientes de la droga y alcohol, y ponen a los mismos niños en venta para financiar sus adicciones. O sea, hay una situación de precariedad en esa estructura, ¿no?, de los ciudadanos norteamericanos. ¿Qué pasa con las situaciones de extranjeros en los Estados Unidos? Migración, por supuesto, porque no hablan la lengua, están desconectados de sus redes de seguridad, de las personas que los conocen y puedan pedir ayuda si saben que algo está pasando. Desconfianza en las autoridades, y esto lo hemos dicho en múltiples oportunidades. Estas retóricas antimigración o decir que todos los migrantes son delincuentes no ayudan a las víctimas de trata, justamente empoderan a los tratantes que usan a la policía y les dicen a las víctimas de trata: no denuncies, porque no te van a creer a ti, nos van a creer a nosotros. Entonces, si además la gente ve que esto es una dinámica que se ve en los medios de prensa o a grandes niveles políticos, no ayuda, empodera más a los tratantes y realmente no ayuda en que las personas migrantes se atrevan, porque tienen desconfianza en las autoridades policiales por riesgo a la deportación. Además pueden estar en situación de esclavitud por deuda, o sea, han hipotecado sus casas para poder pagar para acceder al trabajo, y por lo tanto no pueden dejar ese trabajo por muy explotativo que sea, porque tienen una casa embargada o tienen a la familia siendo amenazada. Entonces, hay muchas dinámicas en las cuales la migración es un factor. No es que los migrantes en sí sean vulnerables porque tienen una condición intrínseca, sino que cómo se aprovechan de esos factores que genera la migración en cuanto a desconocimiento, red de apoyo, desconocimiento del idioma, desconocimiento de la ubicación, dónde están, que hay ayuda. Y eso nos vincula, ¿no?, al tema del directorio, porque tal como tú dices, el poder realmente ayudar a una víctima o un sobreviviente de trata requiere de todo. O sea, no solo para identificarlo apropiadamente, sino que también para ayudarlo a salir de esa situación una vez que sale. Necesitamos estabilizarlo y, como tú decías, refugio y albergue seguro, asesoramiento psicológico, fuentes de ingreso que le ayuden a que no pueda recaer en una situación de trata, ¿no? Chances económicas, de trabajo digno, limpiarles el récord criminal, porque muchas veces caen o son detenidos por la policía equivocadamente cuando están siendo víctimas de trata y tienen un récord criminal que no les permite poder acceder a créditos, educación, etc. Entonces, hay todo un trabajo detrás que requiere múltiples miembros de la comunidad, y por eso que este tipo de conversaciones nos ayuda, porque contar con la ayuda de cada uno es esencial para que realmente todo, es una tarea muy grande como para pensar de que una persona, o mucha arrogancia pensar que una sola organización, una sola persona puede combatirlo. Realmente es una invitación a que cada uno nos involucremos, porque cada uno tiene un rol que jugar. Sí, y trabajar en equipo también, ¿no? Porque una instancia puede identificar a que la persona sufre trata, otra es la que va a ayudar a canalizar a servicios de vivienda segura, y así, ¿no? Es una cadenita también del lado de los prestadores de servicios, y entre esos incluyendo a los consulados de México, porque pues muchas veces nos han tocado casos tanto que llegan, digamos, en una etapa avanzada, ¿no? Quizá ya está la investigación y piden apoyo al consulado de las autoridades porque la víctima requiere ciertos servicios que solo el consulado puede brindar, un pasaporte o quizá apoyo, ¿no? A veces hay personas que su deseo es regresar a México, por ejemplo, ¿no? En fin, la serie de servicios que nosotros tenemos y también hemos compartido con Polaris, ¿no? Y esto, o sea, tampoco es una gama de servicios uniforme, ¿no?, que aplica a todo el mundo, porque los casos son muy distintos. Una persona puede quizá permanecer en Estados Unidos y desee o necesite apoyo, asesoría legal, ¿no? Otra persona puede quizá, lo que decía, quiere regresar a México o contactar a su familia en México porque salieron en condiciones que pues no saben dónde están, no las ubican. Entonces, en fin, también todos los servicios del consulado o los consulados de México se ajustan también a las necesidades de cada caso. Y si alguna de las personas que nos escucha o trabaja en una agencia u organización prestadora de servicios, también queremos que sepan que estamos justo para ser parte de ese equipo, ¿no?, en la atención de víctimas de trata.
y hemos justamente trabajado mucho con Polaris para la sensibilización y la difusión de los recursos que hay disponibles, porque han hecho un trabajo impresionante. Muchas felicidades en este directorio de 4,000 pues, fuentes, ¿no? de servicio y de apoyo que pues en el trabajo diario nos es muy útil. Y quiero justo regresar a eso porque hemos hablado de la línea un poco, pues no tan a detalle, pero también quería, si nos puedes contar, porque muchas personas no se sienten seguras de hablar, entonces, o de llamar, ¿no? Físicamente, tomar el teléfono y hacer una llamada. Sé que hay otras maneras en las que las víctimas se pueden contactar con Polaris. ¿Nos puedes contar un poquito cuáles son y cómo surgen también, no? Sí, por supuesto. Y te quería comentar que con el gobernador de Texas, Polaris hizo un partnership en el cual se actualizó todo el directorio de servicios, así que les invito a que vean, y después les voy a pasar el link que les mencioné, porque los servicios en el directorio público están actualizados y por supuesto pueden expandir más si llaman a la línea para los que no quieren ser públicos. Pero se puede llamar. Entonces, el primer forma de contactar la línea es llamando, y ahí está el número, es el 888-373-788. Y como les digo, les van a contactar nuestros compañeros que son Hotline Advocate, tienen distintos backgrounds, hay desde abogados hasta psicólogos, trabajadores sociales, son personas de distintas nacionalidades y como te digo, etnicidades que contestan y que tienen realmente esta especialización, este training en el tema para tener este approach. Yo cuando llegué a Estados Unidos creo que es algo también bastante particular del país. Esto de llamar a líneas de ayuda creo que es algo cultural. Entonces, para mí, en mi cultura en Chile no tenemos esto de llamar a línea. Entonces dije, es curioso, pero yo no sé si me sentiría para llamar. Y creo que cada vez también la línea va sintiendo que tiene que crear esta multiplicidad de formas de contactar, ¿no? Entonces, por suerte también hay el Be Free, que es la línea de texto, que es el 233-733, que es una otra forma alternativa, porque sabemos que muchas víctimas en la situación de trata no pueden hablar y no es seguro hablar. Entonces, en la privacidad, si tienen acceso a un móvil, pueden mandar un mensaje de texto, y lo más para nosotros importante es que desde el año pasado hay las 24 horas, los 7 días de la semana, mensajes de texto en inglés y en castellano, en español. Entonces, esto sí que creo que es un servicio que hemos visto en aumento. No solo tiene que ver con un perfil sociogeográfico, que obviamente personas más adultas tienden a llamar y personas más jóvenes tienden a mandar mensajes, también tiene que ver con la accesibilidad a las lenguas en las cuales se tiene acceso. Entonces, obviamente a través de la línea telefónica pueden incluso acceder a servicios en más de 200 idiomas a través de servicios de interpretación directo entonces incluso hay lenguas indígenas, triqui y otras que hay a través de servicios de interpretación, como le digo, más de 200 idiomas, a través de mensajes solo bilingües, castellano e inglés. Se puede chatear en línea y se puede también mandar un email. Entonces, estas son 4 formas de contactar la línea y, como les digo, los beneficios es un poco lo que hablamos. Es confidencial, es gratuito, funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Creo que otro beneficio es que no se tienen que acordar de múltiples números, depende en qué estado están, sino que es solo un número que los va a conectar a servicios donde sea que ustedes estén. Entonces, estamos conectados con los task forces que hay en cada estado y en muchos municipios, las fuerzas de trabajo que se aunan en el tema de la trata de personas. Entonces eso también es un recurso bastante importante para conocer. Y como le digo, también la posibilidad de conectar con puntos donados por socios corporativos que nos ayudan en la atención a víctimas. Porque en el fondo la relación de la línea telefónica con los proveedores de servicios es una relación equitativa. O sea, la línea depende de los proveedores de servicios para poder derivar a las víctimas y sobrevivientes a nivel local, pero también queremos, y es lo que pasa, ellos son parte de este directorio porque ven también un beneficio en la línea nacional, no solo porque pueden referir de vuelta si es que ellos no tienen más posibilidades. Por ejemplo, hemos visto en el contexto de COVID que muchos albergues ya no reciben más personas porque tienen restringido el acceso, o perdieron fondos y ya no pueden funcionar, o solo funcionan días de semana y alguien viene un fin de semana. Entonces hay un beneficio en el poder contar con una línea nacional que expande, como te digo, esta red de seguridad y de servicios a nivel de todos los Estados Unidos. Y también entendemos que, aún así, entendiendo que es una ONG
entendiendo que no se derivan todos los casos a la policía, entendiendo que se pueden llamar en inglés y en castellano. Hay una relación especial con México, son nuestros vecinos, hay esta relación histórica, cultural, económica de tantos años. Entonces, parte del análisis de nuestra información nos llevó a trabajar desde el año 2015 muy cercanamente con México y poder ayudar a otras líneas de ayuda en distintos países y ahora especialmente en el continente norteamericano con Canadá y México, para poder actuar en coordinación con las líneas telefónicas nacionales en los 3 países. Entonces tenemos protocolos para derivar ida y vuelta con México y con Canadá, porque entendemos que hay un flujo migratorio evidente, ¿no? Hay este approach regional en Norteamérica que hace necesario tomar este tipo de iniciativas transnacionales en las cuales muchas veces te ves enfrentado a responder a una víctima que está siendo su familia amenazada en otro país. Entonces, ¿cómo contactar con ese país? Nos ha llevado en México, en el caso de México, a establecer una cooperación binacional con el Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entonces podemos derivarnos casos y hay mucha gente que se siente más confianza de llamar a una línea en México. Y, por ejemplo, tuvimos un caso en que un tío supo de su sobrina que estaba siendo víctima de trata sexual en California y la chica no quiso llamar en Estados Unidos, el tío llamó a la línea de consejo en México y la línea de consejo trianguló con Polaris. Polaris eventualmente pudo contactar directamente y coordinar una extracción para sacar a la chica de forma segura de la situación de trata. Entonces, hay esa posibilidad, hay esa vinculación, somos líneas independientes, funcionamos totalmente independientes, pero coordinamos, como te digo, tanto con México como con Canadá, porque entendemos que por distintos motivos unas personas se van a sentir más en confianza para llamar a uno y otro número. Sí, además, bueno, las estadísticas de ustedes creo que son muy claras en el sentido de las víctimas extranjeras que ustedes reciben. Me parece que todavía la mayoría son mexicanas, ¿cierto? Y después de otros países latinoamericanos. Entonces, como dices, hay esta conexión natural tanto por la cuestión migratoria como pues la región, o sea, somos la geografía, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras compartir un poquito más de eso para ir cerrando nuestra conversación. Sí, creo que parte del poder entender cómo funciona el crimen es poder contar con medios tecnológicos que siempre decimos en Polaris somos muy afortunados porque nos respaldan organizaciones tecnológicas que nos dan plataformas no solo para conectar a través de la línea telefónica con recursos, sino que también muchos recursos para analizar la información y hacer un mapeo. Entonces, siempre nos dicen, tienen sus mapitas, pero es un poco, es como ver gráficamente cómo funcionan las dinámicas. Entonces, por ejemplo, en el mapa que estoy compartiendo es el análisis de los datos que teníamos sobre llamadas de trata, pasando en bares tipo cantina, nos ayudaba a ver un poco cómo el flujo de personas centroamericanas venía a través de México a los Estados Unidos o desde México y poder entonces ver en azul están las vías de reclutamiento y en los puntos rojos los sitios de explotación. Entonces vemos claramente, como tú dices, hay una frontera, una de las más grandes y más permeables en todo el mundo, pero hay también situaciones de violencia y contextos en los países que hace que México no solo es un país de tránsito, se está volviendo cada vez más país de destino, entonces por eso nos interesa seguir trabajando con México para que México también ayuda como tenga datos para entender las dinámicas migratorias, en que cada vez más hay gente de Centroamérica y de otros países quedándose en México, pero también pasando a los Estados Unidos y viendo entonces cómo se da la explotación y en qué tipo de industria. Aquí, como les digo, las industrias que estamos mapeando son la explotación en bares tipo cantina, que son muy famosas en el área de Houston, precisamente, y que hubo casos federales en el 2015 bastante conocidos en cuanto a poder mapear. Y creo que parte del análisis de datos que hace Polaris en tema de inteligencia es justamente esto, es que no es cerrar chapar un bar para que luego se mueva la familia y lo abran en la ciudad o en el pueblo del lado, sino que entender que, por ejemplo, si hay un único nombre en el cual el negocio está registrado en el registro comercial o en el permiso para vender licencias y bebidas alcohólicas, ese es el punto de acceso que nos da para realmente desarticular la red
y no solo ir chapando un bar para que abran para que hablen en el pueblo del lado, sino que llegar a la cabeza de la red que desarticula toda la red de cantinas, y que fue el caso que justamente pasó con la Costenita y María Bonita, el tipo de cantina, que fue el caso federal perseguido en el 2015. Entonces, un poco, este es el tipo de inteligencia que, como te digo, surgió del análisis de los datos, pero que algo que es importante que la gente entienda, el análisis de los datos se hace aparte, la línea telefónica y los compañeros que responden las llamadas todavía de línea, solo están para responder las líneas, no hacen preguntas, es solo si en el registro de esa información los compañeros de análisis de datos encuentran información que se puede mapear, con la ayuda, como te digo, de tecnología que nos da esas palabras. Por ejemplo, este nombre, Andrea Rojas, sale en múltiples llamadas y tienen la misma dirección registrada, con el mismo permiso de licencia de alcohol, y así se hace ese mapeo a nivel de red. Son los datos que se generan por acá, pero no tiene nada que ver con el funcionamiento de la línea telefónica, que solamente está centrada en apoyar a las víctimas sobrevivientes y no en hacer ningún tipo de preguntas para generar datos. Muchísimas gracias, Andrea. Y finalmente ya creo que nos quedan solo 3 minutos más, pero comentábamos antes de entrar al aire que pues a raíz de la pandemia por COVID-19, y te preguntaba si ustedes han observado algún cambio en las llamadas que reciben, porque pues digo, todo ha cambiado, ¿no? Pero creo que muchas veces está la duda si continúan los servicios, a dónde puede las personas acudir. En fin, nada más quería pues que nos contaras cuáles han sido los cambios que ustedes han observado en sus llamadas en esta época. Sí, como te digo, la línea telefónica, por suerte, pasó a funcionar a mediados de marzo completamente 100% remoto, sin ningún tipo de interrupción. O sea, los servicios se han seguido prestando sin ningún tipo de interrupción 24 horas, los 7 días de la semana. Y lo que sí hemos visto, y hay análisis que hemos publicado en nuestros blogs, que las llamadas tienen más que ver con necesidad de un refugio seguro. Hay muchas más llamadas en crisis por necesidad de servicio seguro, hay muchas más llamadas para denunciar pornografía infantil, hay muchas llamadas de violencia doméstica, el trabajo doméstico se sigue haciendo en más aislamiento, porque el hecho de que estemos todos en medio lockdown o en situación de no salir, hace que justamente se pierdan oportunidades en que las personas en situación de seguridad puedan salir a otros. Entonces hemos visto que el confinamiento aún más ayuda a la vulnerabilidad que existe y la imposibilidad de poder detectar situaciones de trata, no solo para las personas en común, sino que también, por ejemplo, las inspecciones laborales. No hay inspecciones laborales en situ que puedan prevenir o detectar situaciones de explotación, entonces había un incremento de esta vulnerabilidad solo por los factores que vemos. El hecho de que hay algunas industrias que trajeron trabajadores temporales que fueron declarados no esenciales, nos llegaron muchas llamadas, por ejemplo, de ciudadanos mexicanos o guatemaltecos que estaban aquí con visa H2B y que sus trabajos fueron declarados no esenciales, entonces no tenían cómo volver porque estaban cerradas la frontera. O incluso, bueno, sabemos, los trabajadores agrícolas en H2A siguen procesando, entonces hemos estado apoyando y tenemos la invitación abierta a trabajar de cerca con el gobierno de México para que ojalá las personas vengan informadas, porque hay mucha desinformación sobre las condiciones higiénicas que tienen que haber en los campos o en los procesadores de carne, para entender las condiciones que tienen que haber y qué hacer, cómo reportar, cómo exigir esos derechos mínimos y en caso de tener que volver, vuelvan sanos a México y no sigan expandiendo el virus. Entonces hay un trabajo constante, pero es parte de un poco de los trends que hemos visto en el contexto de COVID. Muchísimas gracias, Andrea. Y justo, bueno, solo para cerrar y pues recalcar que esta colaboración con los consulados de México pues se da pues buscando o por la necesidad justamente de brindar una mejor atención a las personas mexicanas que son víctimas de este delito. Como dices, en muchos ámbitos, no solamente la trata sexual como quizá la tenemos todos o la idea, ¿no? La percepción que tenemos, que es la mayoría de casos, sino también en los casos laborales que mencionas, ¿no? Incluso personas con visas temporales. Entonces, pues esta colaboración ha sido muy buena, es con toda la red consular, con todos los 50 consulados de México en Estados Unidos, y también, además, pues el trabajo binacional que hacen ustedes, ¿no? Porque
de nuevo es un fenómeno pues que es justamente no es únicamente está en un país, ¿no? Las víctimas pueden venir de otro país, es un fenómeno internacional en el que evidentemente pues también estamos preocupados y comprometidos en hacer nuestra parte, ¿no? Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias, Andrea, por la conversación del día de hoy. Como siempre, ha sido muy interesante, muy informativa para las personas que nos vieron el día de hoy. Te agradezco mucho de nuevo tu tiempo y pues todo el trabajo que hacen para informar no solo a las víctimas, obviamente, que son las personas que están sufriendo directamente este delito, pero también a las personas que queremos ayudar. Entonces, ayudamos desde donde estemos. Sabemos que tenemos la línea nacional, que podemos usarla como un recurso también para las personas que damos servicios a víctimas y también, obviamente, para pues, mejorar esos servicios, ¿no? En nuestro caso, pues, el Consulado de México está abierto para este tipo de personas si tienen alguna duda, si no quieren hablar directamente primero, siempre pues somos un recurso de confianza en la comunidad. Muchísimas gracias, Andrea, de nuevo. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y vamos a compartir también esta grabación. Va a estar en nuestra página por si alguien no se pudo conectar el día de hoy. Y bueno, sobre todo los números de contacto tanto del consulado como de Polaris. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Quieres decir algo más, perdón? Sí, les quería compartir, no sé si todavía se ve sí, se ve. Pantalla. Hay recursos del directorio público para el área de Houston, Texas, si lo quieren hacer especializado, y lo estoy mostrando ahí. Hay recursos también en el sitio web de la Línea Nacional de las Estadísticas de 2019, que se dio en cuanto a casos, perfiles, género. El recurso de Únete a la Solución, que fue este trabajo que hicimos de awareness, de concientización para la trata sexual de mujeres y niñas que venían de México y Latinoamérica. Y también el reporte que se llama La cara latina de la trata y la explotación en los Estados Unidos, si quieren también ver un poco de cómo hemos puesto datos en los distintos tipos. Entonces, una invitación a estos recursos que se los puedo mandar para que se informen y puedan entender un poco más parte del trabajo que hacemos. Pero muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que escucharon esta tarde de lunes este tema. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego. Hasta luego.